Hola mis queridos amigos, hermanos y familia, les extendemos una cordial bienvenida una vez más en este pequeño estudio bíblico llamado La Fe de Jesús. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos otro tema para compartir y estudiar con ustedes y se titula Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. ¿Dios ordenó bautizar o es un invento de algún ser humano o de alguna iglesia? Estudiaremos este interesante tema de la Biblia, ya que en este tiempo hay muchas formas de bautizar, pero la Biblia solamente enseña una manera de bautizar. Así que bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad y por prestarnos el tiempo, poder entrar en la comunidad de sus hogares y poder estudiar la palabra de Dios juntos. En realidad, el cristianismo es de crecimiento continuo. Si dejamos de estudiar la palabra de Dios, no podemos seguir creciendo en Cristo. Así que en cualquier momento que tengamos oportunidad para estudiar la palabra de Dios, es bueno unirnos para así escuchar la voz de Dios a través del estudio de su palabra. Y cada vez que abrimos su santa palabra, siempre hay cosas nuevas que podemos aprender para nuestra vida espiritual y para renovar nuestro compromiso con Dios. Muchas gracias por acompañarnos y ahora queremos invitarlos a que escuchen esta linda alabanza, pero no se vayan, enseguida volvemos. Llévame a las aguas a bautizar, sumérgeme con Cristo, el que murió, sumérgeme en la fuente que pueda luego llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría, me bauticé como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, a bautizar, sumérgeme con Cristo, el que murió, sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora, antes de estudiar nuestra lección de hoy, les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Padre querido, gracias te damos una vez más porque tenemos la oportunidad de escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Te invitamos para que seas nuestro maestro. Ayúdanos a entender y a poner en práctica tu palabra. Bendice a nuestros amigos, a donde quiera que se encuentren, quienes nos acompañan para estudiar y así juntos seguir aprendiendo de ti, seguir creciendo en Jesús. Y así, Señor, que en nuestro estudio de hoy sea de bendición para nuestra vida espiritual. Acompáñanos y háblanos y perdónanos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que, como decía al principio, el bautismo es un tema muy interesante en la Biblia. En este tiempo, en cuando todo se falsifica, existe lo genuino y lo falso. Hay muchos temas en la Biblia que el enemigo ha logrado falsificar y enseña otras clases de doctrina dentro del mismo cristianismo. Pero por eso es bueno acudir nosotros a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahí no podemos ser confundidos porque la palabra de Dios es clara. Así que dejemos entonces que Dios nos hable a través de este estudio de hoy y veamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema, acerca del bautismo. Muchas personas se preguntan si es correcto bautizar 2 veces, por ejemplo, o la edad exacta en que se debería bautizar. Por supuesto, quizás no todas las preguntas que hacemos con relación a este tema las vamos a responder en este estudio. Sin embargo, les invito a que sigan estudiando su palabra o si tienen alguna pregunta y que les gustaría compartirla con nosotros, con gusto les contestaremos. Pueden dejarnos sus preguntas en la sección de comentarios de este programa que estamos transmitiendo en vivo y después podemos aclarar ciertas preguntas que ustedes tengan con relación a este tema que no vamos a lograr cubrirlo en esta sección. Así que, bueno, vayamos a nuestra primera pregunta de la lección y a ver qué dice. ¿Quién estableció el bautismo? Bueno, la respuesta, por supuesto, la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 18 y iremos hasta el versículo 20. Leamos qué nos dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Interesante. ¿Quién estableció el bautismo? Bueno, decíamos al principio que no, ¿será que fue algún ser humano quien inventó el bautismo o una iglesia, una organización? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios que hemos leído, fue el mismo Señor Jesús quien estableció el bautismo. Así que, por supuesto, Dios mismo lo estableció. Y no solamente lo estableció así nada más, lo hizo con un significado profundo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que el bautismo es algo bíblico y Jesús, al enviar a sus discípulos cuando Él ascendió al cielo, por supuesto los discípulos se quedaron a continuar el ministerio que Él había venido a iniciar y les dijo que deberían ir en todo el mundo para enseñar a las personas, para predicar el Evangelio. Y incluyó entonces con la predicación del Evangelio el bautismo, que los bautizaran a todas aquellas personas quienes creyeran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo, por supuesto,
Dios mismo lo estableció. Y un poquito más adelante, por supuesto, vamos a descubrir el significado o del por qué Él estableció el bautismo. Pero por ahora estamos seguros, de acuerdo a la Biblia, que es Él quien mandó a sus discípulos a bautizar. Veamos qué nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Decía yo al principio que hay muchas maneras de bautizar hoy en día, aún dentro del mismo cristianismo. Es increíble cómo la gente se les ocurre a inventar maneras de cómo bautizar. Pero, sin embargo, veamos cuál es la forma correcta de bautizar según la Biblia. La respuesta a esta pregunta, por supuesto, la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? La misma palabra que usamos en el español bautismo viene de un vocablo griego que significa hundir o sumergir. De ahí viene nuestra palabra bautismo. Entonces, relatando Mateo la experiencia de Jesús cuando fue bautizado por Juan, menciona el lugar donde Jesús acudió a Juan para ser bautizado. Dice que Juan estaba bautizando en un lugar donde había muchas aguas, o sea, en el río Jordán. Pero luego menciona parte del relato de que cuando Jesús fue bautizado, entonces subió del agua. O sea que estos datos son muy importantes porque nos dice la forma correcta de bautizar. Primero que Juan bautizaba en un río grande donde había muchas aguas. Segundo, Jesús tuvo que bajar en el agua con Juan para ser bautizado por él. Una vez que Juan lo haya bautizado, entonces subió del agua. O sea que tenía que sumergirse en el agua para ser bautizado por Juan el Bautista. Así que, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Según la Biblia, tiene que ser por inmersión. Ahora, quizá usted ha sido bautizado de niño o de bebé. Según quizá la creencia de tus padres, te bautizaron sin que usted haya entendido, sin que usted haya conocido el Evangelio o que haya creído por su propia cuenta. Bueno, ¿acepta Dios ese bautismo? Bueno, desde luego, entramos en otro punto para entender muy bien esta pregunta, porque Dios juzga a las personas de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. Hay muchas personas alrededor del mundo que no entienden muy bien todo el Evangelio, lo que significa ser salvo por gracia. Hay muchas personas que creen que para alcanzar la salvación hay que hacer ciertas cosas, pero esas personas lo hacen por ignorancia, porque eso es todo lo que saben, es todo lo que se les ha enseñado desde niños, por ejemplo. Entonces, Dios no podría juzgar a las personas así por algo que ellos no conocen. Ahora, sin embargo,
una vez que nosotros llegamos a conocer el Evangelio, al leer por nuestra propia cuenta la palabra de Dios, la verdad en su palabra, ya no podemos usar cualquier cosa como excusa para no obedecer y seguir al pie de la letra la verdad que nosotros conocemos. Así que en muchas organizaciones donde bautizan a las personas de otra manera que no es por inmersión, por ejemplo, como por aspersión o echándoles un poquito de agua sobre la cabeza de las personas, la Biblia nos dice que es una forma incorrecta de bautizar, porque la forma correcta de bautizar, según lo que hemos leído en la palabra de Dios, tiene que ser por inmersión. Ahora, pero otro punto muy importante de este tema es el hecho de que las personas en organizaciones religiosas bautizan a los bebés. Ahora, por supuesto, la palabra de Dios nos habla de ciertos requisitos para poder bautizarse. Por ejemplo, el texto que hemos leído anteriormente, donde Jesús envía a sus discípulos para predicar el Evangelio. Y entonces incluye uno de los requisitos ahí para el bautismo, que las personas tienen que ser enseñadas, tienen que ser instruidas antes de poder bautizarse. O sea que, por ejemplo, el mismo Señor Jesús en Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que todo lo que yo os he hecho, vosotros hagáis también. Ahora, también en este tema con relación al bautismo, Jesús nos dejó ejemplo. Jesús no fue bautizado de bebé. En cambio, nos relata Lucas, cuando Jesús cumplió 8 días de nacimiento, José y María lo tomaron y lo llevaron al templo. Allí lo presentaron al Señor. No dice la Biblia que lo hayan bautizado ahí, sino más bien lo presentaron al Señor ahí. Así que ahora, cuando él ya más o menos tenía como 30 años, relata otro de los evangelios, cuando él comienza su ministerio, porque solo después de su bautismo, el Señor Jesús comenzó su ministerio con 40 días de oración en el desierto, lo que conocemos en el desierto de la tentación. Allí fue donde Jesús comenzó su ministerio, inmediatamente después de su bautismo. Entonces, ¿cuántos años más o menos entonces tenía Jesús cuando se bautizó? Obviamente ya era grande cuando él se bautizó, ya casi a la edad de 30 años. Y por supuesto, este es otro dato muy interesante de que la Biblia no presenta una edad exacta para que la gente se bautice. Pero ahora, es obvio que tampoco enseña de que los bebés deben bautizarse o debemos bautizar a los bebés. En cambio, enseña, por ejemplo, que debemos llevar a nuestros hijos o de bebés a presentarlos al templo, al Señor. Pero ya de grandecitos, ya que la Biblia no habla de edad, a qué edad deberían bautizarse los niños, entonces por lo menos los requisitos que la Biblia pone previo al bautismo nos enseña de que por lo menos los adolescentes, una vez que comprendan el Evangelio, conozcan un poquito a Jesús, ellos por su propia cuenta desarrollen fe en Cristo, comienzan a confiar en Él y amar al Señor Jesús. No importa la edad que tengan, pueden tener 5, 8, 10 o 15, porque depende de cada niño. Ya se pueden bautizar, pero no hay una edad exacta, pero tampoco aprueba el hecho de que deberíamos bautizar a los bebés de pequeñitos, ¿verdad? Así que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la forma correcta de bautizar es por inmersión. Hay que enterrar a las personas en el agua y sacarlas del agua, porque eso tiene un significado también que vamos a ver un poquito
más adelante. Pero ahora, la siguiente pregunta, ¿es indispensable el bautismo para la salvación? Bueno, veamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. O podemos pasarlo por alto y no importa si no nos bautizamos. Bueno, veamos qué importancia tiene el bautismo en el plan de salvación. En el libro de Marcos, capítulo 16 y verso 16, nos dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es indispensable el bautismo para la salvación? Oh, claro que sí, porque es el mismo Señor Jesús quien mandó a sus discípulos a bautizar. Él es el mismo quien nos manda a bautizar hoy en día. Bueno, en realidad, en sí, el bautismo no lleva un milagro para transformar automáticamente a las personas. O sea que el bautismo no hace otra cosa más que mojar a las personas en el agua. Es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús lo que hace el cambio. Pero por ello no deja de ser un acto muy importante y significativo en la vida del cristiano. Ahora, por supuesto, tan importante que es el bautismo, de acuerdo a este texto que hemos leído, que si usted cree, inevitablemente tiene que bautizarse. O sea que no puede decir yo amo a Dios y luego cuando Dios te dice bautízate, entonces responde no quiero, no me gusta el bautismo, no me gusta el agua. No se puede así. Ahora, y luego, el que no creyere y no fuere bautizado, dice el texto, será condenado. Así de simple. Ahora, podemos ilustrar el bautismo comparándolo con la vida matrimonial. La vida matrimonial es una vida de compromiso. Cuando ambas personas declaran su amor, entonces lo muestran públicamente a través del compromiso del casamiento. Ahora, pero ya se imagina usted, por ejemplo, un día alguien declara su amor a una chica. Entonces la chica responde, bueno, ya que me amas, entonces casémonos pues. Entonces el hombre dice, bueno, yo te amo, pero ¿casarme contigo? No. Bueno, ¿qué tipo de amor sería eso? Lo mismo sucede con el bautismo, porque el bautismo es parte de la vida del cristiano. El bautismo es un acto en el cual declaramos públicamente nuestro amor por Cristo. Declaramos ante nuestros amigos, ante la gente, que estamos dispuestos a seguir a Jesús. Pero no podemos separar el bautismo de nuestro amor por Cristo. En otras palabras, el bautismo es un acto simbólico de nuestro compromiso con Cristo. Por lo tanto, por eso la Biblia nos dice que cuán importante es el bautismo. Ahora, me acuerdo de una persona que me hizo la siguiente pregunta. Bueno, lo que pasa es que a mí me bautizaron cuando yo no entendía nada. ¿Será que ese bautismo vale? Bueno, justo en la Biblia, en Hechos capítulo 19, del versículo 1 en adelante, encontramos una interesante historia que tal vez con ello responde la pregunta de ese amigo quien hizo la pregunta. Pablo, como viajó en muchos lugares, llegando a Éfeso, dice, se encontró con ciertos cristianos e hizo una interesante pregunta. Y ustedes, les pregunta, ¿han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y las personas respondieron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo entonces les pregunta, ¿y en qué fueron bautizados? Y ellos responden,
en el bautismo de Juan. Bueno, Pablo entonces le dice, pero es que el bautismo de Juan, Juan bautizó en agua, diciéndole a la gente que se arrepintieran, para que creyeran en aquel que había de venir. Y luego les expuso un poquito más el conocimiento de Jesús. Bueno, de acuerdo al relato, nos dice de que los bautizó otra vez. O sea que, si en algún momento usted fue bautizado cuando ni siquiera entendía nada, ni se acuerda si que lo bautizaron, pero ahora que entiendes por tu propia cuenta lo que significa amar y seguir al Señor Jesús, quieres tomar tu decisión por tu propia cuenta, quieres creer en el Señor Jesús, quieres amarlo, quieres tener fe en Él, ahora puedes bautizarte entonces, porque de acuerdo a la Biblia lo puedes hacer. Bueno, ahora vayamos a la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Veamos la respuesta que se encuentra en Hechos 2:38, que dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué interesante. La pregunta fue, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Bueno, de acuerdo a Pedro en su predicación, inmediatamente después del Pentecostés, la gente dice que se compungieron de corazón. ¿Qué podemos hacer ahora para ser salvo?, exclamó la multitud. Entonces Pedro sale de la multitud y le dice, arrepiéntanse y bautícense ahora. Y entonces enseguida ustedes van a recibir dos bendiciones, le dice. Primero, van a recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravillosas promesas y bendiciones recibe aquel que entrega su corazón a Dios y recibe o decide bautizarse! Entonces recibe estas dos bendiciones. Pero déjeme recordarte ciertos puntos muy importantes con relación a lo que estábamos hablando anteriormente. Aquí podemos ver otro requisito previo al bautismo. Pedro, en respuesta a la pregunta de la multitud, ¿qué debemos para ser salvos? Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse y luego bautícense. O sea que uno no puede bautizarse si uno no se arrepiente, porque precisamente el aceptar a Jesús significa que usted da su espalda al mundo. Significa que usted de ahí para adelante quiere convertirse en un seguidor de Jesús, en un cristiano verdadero que sigue solamente a Jesús. Ahora, hago la pregunta, ¿será que un bebé tiene la capacidad de creer, de tener fe en Dios y de arrepentirse? Bueno, la respuesta es obvia. Así que nota usted cuán rica es la palabra de Dios, y con todos estos versículos nos muestran los principios que necesitamos poner en práctica y como requisitos que pide Dios antes del bautismo. Pero ahora solamente un grande puede creer, puede arrepentirse y puede tener fe en el Señor Jesús. Pero ahora vayamos a la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Bueno, en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 41, ahí encontraremos la respuesta a esta pregunta. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué institución divina se unen los bautizados?
Aquí hay otro punto muy importante, porque en realidad hay personas que rehúsan ser bautizados, porque también rehúsan asistir a una iglesia. O entonces dicen, me bautizaré, pero no voy a unirme a la iglesia. Ahora, mis queridos hermanos, Dios fue quien estableció la iglesia y lo hizo con un propósito. Él quiere crear una comunidad de cristianos sobre la tierra, que podamos practicar la vida que se vivirá en el cielo aquí en la tierra, viviendo en comunidad, viviendo como hermanos, viviendo como familia. Y como Dios fue quien estableció su iglesia, ahora al bautizarnos, obviamente llegamos a ser parte de la gran familia de Dios a través de su iglesia. La iglesia, dice Pablo, es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros nos bautizamos, entonces somos adoptados en la gran familia del cielo. Eso es algo interesante. Esto se dijo de Jesús cuando inmediatamente subió del agua después de que Juan lo bautizara. Los cielos se abrieron, dice la Sagrada Escritura, y el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y entonces posó sobre Jesús. Pero una voz se oyó del cielo, dice Mateo, y dijo, tú eres mi Hijo amado. Ahora, esas palabras son maravillosas porque esas mismas palabras repite Dios cuando alguien se bautiza. Porque en este mundo, mejor dicho, se dividió en dos grupos. Al haberse alejado la humanidad de Jesús, automáticamente se colocó en terreno del enemigo. Entonces, cuando volvemos a Jesús y lo aceptamos y nos bautizamos demostrando así públicamente nuestra fe, de nuevo somos adoptados como hijos de Dios en la familia del cielo. Así que espiritualmente se puede oír esa voz diciendo, ahora tú eres mi Hijo amado. Entonces llegamos a formar parte de la gran familia del cielo aquí en la tierra. No podemos separar la iglesia de Cristo. No podemos decir, yo soy cristiano, pero no asisto en una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar unida a Cristo. De hecho, la iglesia nos lleva a Cristo porque ahí se le enseña la palabra de Dios. Entonces, mi querido amigo, amiga y familia, no dude en buscar una iglesia cerca de tu comunidad si es que no has pasado por esta experiencia del bautismo. Asista a la iglesia. No tengas miedo de ser miembro de la iglesia, porque y aunque la iglesia no es perfecta, sin embargo, sigue siendo la iglesia de Cristo. Así que nunca dejará de ser la iglesia de Cristo, por más imperfecta que fuera aquí en la tierra. Así que los bautizados se tienen que unir a la iglesia de Cristo. Esa es la respuesta. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué cambio produce el bautismo? Bueno, en Romanos 6:4, ahí encontramos la respuesta. Dice lo siguiente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Qué cambio produce el bautismo? Antes de dar la respuesta, aquí encontramos el verdadero significado del bautismo. Lo que yo decía anteriormente. ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión? Es que tiene que cumplir con un significado. Es que el bautismo, aunque es algo simbólico, aunque es un símbolo, no deja de ser algo muy importante. Cumple con un símbolo importante que representa
la muerte de Cristo, dice Pablo aquí. O sea que, así como Cristo murió y fue sepultado debajo de la tierra, y cuando resucitó, nació ahora a nueva vida. Ahora, el bautismo, que tiene que ser por inmersión, también tiene que ser debajo del agua. La persona que es bautizada, entonces participa de la muerte de Cristo. Cuando es bajada en el agua, es sepultada la persona con Cristo. Y una vez que sale del agua, simbólicamente acaba de nacer otra vez. ¡Qué interesante! Por lo tanto, el único bautismo bíblico por inmersión que cumple con estas características, que representa la muerte de Cristo, es lo que acabamos de leer en la Biblia, que tiene que ser hundida la persona, sepultada la persona en el agua para luego salir a novedad de vida. Ahora, nosotros, por supuesto, nunca hemos visto, por ejemplo, a una persona sepultada echándole un poquito de tierra sobre el ataúd nada más y decir, bueno, ya la sepultamos. Tiene que ir debajo de la tierra. Así también el bautismo no puede cumplir con el simbolismo de la muerte de Cristo si solamente le echamos un poquito de agua en la cabeza de la persona, porque no sería bautismo entonces. Y ahora, ya que Pablo también nos recuerda en el libro de Efesios capítulo 4 y verso 5, que solamente existe un Señor o un Dios, una sola fe, y nos recuerda que también solamente existe un bautismo, una forma de bautizar. El bautismo por inmersión. Es el único bautismo que cumple con los requisitos de Dios, con las características de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué cambio produce el bautismo? Obviamente por fe, una vida nueva, una nueva vida en Cristo Jesús. Así, mi querido amigo y amiga, familia, ¿no te gustaría entonces participar de este rito sagrado? Es expresar públicamente tu amor y tu fe por Cristo. No tengas miedo del bautismo. Hay muchas personas con quienes yo me he encontrado cuando yo les hago la invitación al bautismo, tienen miedo de bautizarse porque creen, dicen, que no voy a cumplir. ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si cometo un error? ¿Y qué tal si no cumplo? Bueno, mi querido amigo, el bautismo no tiene nada que ver con perfección. Precisamente nosotros buscamos a Dios porque necesitamos desesperadamente ayuda del cielo. Y solamente podemos encontrar ayuda en el Señor Jesús. Pero ¿cómo podríamos recibir ayuda del cielo si no aceptamos la invitación del Señor Jesús a que nos unamos a su iglesia a través del bautismo? El bautismo en realidad no es el límite donde un cristiano llega a recibir su certificado porque alcanzó la perfección aquí en la tierra. Claro que no. El bautismo, yo podría decir, es el punto inicial de la vida cristiana. Y nos queda entonces una larga jornada, un largo viaje por recorrer, pero ahora ya va a ser diferente, porque el viaje lo haremos con el Señor Jesús acompañándonos. No tengas miedo de bautizarte. No tengas miedo de comprometerte con Jesús. No tengas miedo de entregarle tu corazón a través del bautismo. Exprésale tu amor por Jesús a través del bautismo. Si estás lejos de una iglesia, busca una iglesia adventista ahí cerca de tu comunidad. Contacta al pastor, dígale que estás estudiando la Biblia con nosotros, has descubierto el bautismo, el tema del bautismo, y dígale que quieres bautizarte. Y nos dará gusto recibir esa noticia de usted que te hayas bautizado.
La Biblia nos dice que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Se imaginan la gran alegría que siente Dios y los ángeles y todos los seres celestiales en el cielo porque usted decida volver al Señor Jesús y que ratificas tu pacto con Él o tu compromiso con Él a través del bautismo? ¿No es algo maravilloso? Oh, claro que sí. Así que yo te invito para que busques una iglesia cerca de ti si es que no conoces o apenas estás conociendo la iglesia a través de los estudios que estamos compartiendo contigo. Así, llegamos al final de esta lección, pero sin antes compartir algunas de las recomendaciones que siempre nos da nuestra lección al final de ella. En esta ocasión tenemos 4 recomendaciones y la primera es creer en el Señor Jesús. Segunda recomendación, abandonar el pecado, lo que estábamos hablando acerca del arrepentimiento, eso es. Tercera recomendación, solicitar ser bautizados. Así que no olvide esa decisión. Haga esa decisión ahora. Mañana puede ser muy tarde. La Biblia nos dice, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Cuarta recomendación, responder prestamente al llamado de Dios. Muchas personas hacemos planes para el día futuro. Y yo me he encontrado con algunas personas quienes, cuando yo les hice el llamado, no quisieron y dijeron que voy a esperar 1 año más. ¿Qué tal 2 años? Bueno, en el futuro, cuando yo sienta el deseo, entonces haré la decisión. Y esas personas ya tristemente ya no están con nosotros. Murieron en algún accidente, de repente se enfermaron y ya no pudieron recobrar la salud. Y tristemente ahora ya están muertas y ya no pudieron decidir, ya no pudieron entregar su corazón y poder bautizarse. Por eso digo, hoy es el día de salvación, mañana no es nuestro. Si sientes en tu corazón que deberías bautizarte, si es tu primera vez, hágalo. O si por las cosas de este mundo te alejaste del Señor, y te gustaría otra vez renovar tu pacto con el Señor, no dudes en hacerlo otra vez, que el Señor te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte tal como eres. Porque Dios te ama y quiere salvarte, por lo tanto, no tengas miedo de volver a casa. Así, ¿te gustaría unirte conmigo para expresar estas palabras de fe? Bueno, dicen así. Creo en el santo bautismo por inmersión, deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustaría hacerlo? Bueno, espero que esa sea tu decisión. Y ahora, hemos llegado al final de una lección más. Gracias por acompañarnos y no dude compartir estos estudios con tus amistades. Visítanos, suscríbete en nuestro canal de YouTube y siga estudiando con nosotros. Si por alguna razón has pasado por algunos otros estudios anteriores, vuelve a nuestro canal y siga estudiando con nosotros, compartiendo estos estudios también con tus familiares y así sigues creciendo en tu experiencia personal. Si te gustaría escribirnos, también puedes escribirnos a través de la sección de comentarios en nuestro canal o en nuestra red social de la iglesia de Facebook y así nos gustaría saber de usted, de sus decisiones y de lo bendecido que ha sido a través de estos estudios que Dios te ha llevado a la comodidad de tu hogar. Así, mi querido amigo, familia, hermano, muchas gracias por habernos acompañado otra vez en esta lección y así les invitamos para que nos acompañe la próxima semana y vamos a estudiar otra interesante lección acerca de la mayordomía cristiana. ¿Qué dice la Biblia con relación al dinero? Bueno, de eso estudiaremos. Por ahora les dejo que escuchen esta música y nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga.
Llévame a las aguas a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría, me bauticé como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé.